Después de una pelea con su mujer, sale de su casa buscando consuelo en la casa de sus padres, pero en el camino se encuentra con algo que a día de hoy es un misterio. ¿Qué pasó esa noche con Brandon? ¿Y qué fue lo que dijo en la llamada del 911? Un caso que se resolvió, pero que todavía tiene muchas dudas detrás. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante interesante, muchos giros inexplicables. Sé que les va a interesar, pero antes de comenzar síganme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram. Les dejo también acá el QR de mi canal de WhatsApp por si quieren seguirme allí, que les pongo cosas chéveres. Y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Brandon Lawson. Brandon Mason Lawson nace el 18 de noviembre de 1986. Se cría en Texas y la verdad era un hombre muy trabajador, un hombre muy dado a su familia, cariñoso. Para él era muy importante su círculo social, pero pues tristemente sí sufría algunos desafíos personales. Él, antes de conocer a la que sería su pareja para el momento de estos hechos, llamada Ladesa Lofton, tuvo un hijo con otra mujer, que se convertiría eventualmente en el hijastro de Laresa. Tiempo después, con Ladesa tiene 3 hijos más y vivieron juntos durante muchos años. Para el momento en que todo ocurre, ya 10 años de relación aproximadamente, y a pesar de que no estaban casados, ya eran como una familia sólida, como si fuesen un matrimonio normal. Ellos se mudan a San Angelo, Texas, donde comienzan una nueva vida. Querían como un nuevo aire, querían dar otra visión a su vida y también conseguir un nuevo trabajo. Para ese momento el hermano de Brandon ya vivía en San Angelo y trabajaba en el ámbito petrolero. En Texas es muy común esta industria, así que Brandon lo toma como una oportunidad para mejorar también sus ingresos. Tiene cerca a su hermano y se llevan bastante bien, la verdad, más que hermanos, son muy amigos, colegas, son pues muy unidos, y llegar allí pues le ayudó a darse ese aire, a tener mejor economía, a ayudar en la familia. A pesar de que no eran millonarios, pues les iba muy bien, y era un hombre muy, como decimos acá en Colombia, echado pa'lante. Buscaba resolver cualquier problema, que su familia estuviese bien, que él también se sintiera bien, porque en el pasado Brandon ya había tenido algunos problemas. Durante parte de su vida había tristemente caído en el consumo de drogas, algo que buscó mejorar durante todos esos últimos años antes de los hechos. Él termina cayendo en una adicción a la metanfetamina, algo que es demasiado delicado de tratar cuando hay una persona ya adicta, pero él logra salir adelante, él logra entrar a rehabilitación, todo también por consejo de su pareja, Ladesa, y la verdad estaban en un momento diferente, un momento mucho mejor en sus vidas. El nuevo trabajo le estaba haciendo bien, su vida con su familia se veía bien y ya no estaba consumiendo hace aproximadamente 6 meses. Entonces estaban en un mejor momento, en un estado mucho más tranquilo, a pesar de que fue muy duro durante varios años lidiar con este tipo de enfermedad, pero lograron salir adelante. Y llega así el 8 de agosto del año 2013, el momento en donde ocurren los hechos de este caso. Brandon llega a su casa después de trabajar. Realmente las jornadas de trabajo estaban siendo muy difíciles en esta industria, son muchas horas de trabajo, y se dice que él estaba trabajando como más de 90 horas a la semana, que es bastante. Y cuando él entra a su casa alrededor de las 10-11 de la noche, su esposa se molesta muchísimo porque ya estaba siendo una costumbre que él llegara tarde, que
que pues no estuviera con sus hijos mientras ella hacía la cena. Bueno, era bastante dura esta situación. Ella comenzó a pensar que probablemente él estaba cayendo nuevamente en la droga. Creo que entiendo un poco ese contexto donde pues familias que han vivido adicciones seguramente les es difícil confiar en personas que se han tratado de rehabilitar en muchas ocasiones, y ese era el caso de Brandon, una persona que había caído muchas veces, había rehabilitado y caía otra vez. Entonces probablemente estaba repitiendo un patrón, no sabemos, que la desavió y dijo: no me gusta esto, no quiero que caigas, y comenzaron a tener una discusión pensando de que se trataba de ese mundo. Y no solo eso, sino que la noche anterior Brandon tampoco había ido a casa. O sea, yo creo que hay bastante razón por la que la deja molestarse, y es ahí donde a las 11:30 él sale de la casa tras esta fuerte discusión y se va en su carro. Era una camioneta plateada Ford F-150. Mientras él sale, llama a su padre a esas horas de la noche, que vivía en Crowley, en Texas, que es aproximadamente a 3 o 4 horas de San Angelo, donde ellos originalmente vivían, y le dijo que iba a ir para allá, que pues había tenido una discusión y que pues iba a dormir en su casa. Y pasa alrededor de una hora después de este momento, cuando a las 12:30 de la noche Brandon llama a su hermano Kyle. Como les dije, era muy amigo de él, no solo su hermano, sino su amigo, su compañero, su soporte, y en ese momento Brandon le informa a Kyle que se había quedado sin gasolina en medio de la carretera camino hacia donde su papá. Dijo que había quedado detenido en la ruta 277, y en ese momento Kyle no tenía dinero para comprar un bidón de gasolina y llevárselo, así que en ese momento lo que hizo fue ir, a hablar con la DESA, contarle que pues Brandon se había quedado sin gasolina, y en eso la DESA le dice: ok, acá tenemos un bidón de gasolina, llévaselo y que él se encargue, ¿sabes? No lo hagas tú, llévaselo a Brandon, que él camine hasta la estación, lo llene y después se devuelva o se vaya, porque pues ustedes saben que en esos momentos están peleados, es una situación bastante difícil. Entonces ella tampoco ponía mucho de su parte y decía, bueno, que él haga lo que sea. No era seguramente la primera vez que pasaba, así que dijo, bueno, que se encargue. Para ese momento Kyle sale con su novia de la casa dirigiéndose a donde Brandon les había dicho, y entre ese momento que él está yendo hacia ese lugar recibe nuevamente una llamada de Brandon. En esta ocasión, en la llamada le dijo que 3 personas lo estaban persiguiendo, no se entiende muy bien de quiénes se trataba, y al final dice los mexicanos del barrio. Para ese momento Kyle se sorprendió mucho y comenzó a pensar como, mi hermano otra vez cayó en la adicción, está alucinando porque no hay mexicanos en el barrio, ¿quién te está persiguiendo? Y así durante todo el trayecto Brandon estuvo llamándolo, y las llamadas no duraban mucho, como que Brandon trataba de decirle algo, se cortaba la llamada, pero se veía como si Brandon fuese el que la colgara. Varios minutos después Kyle llega al lugar donde estaba la camioneta de su hermano estacionada. No estaba él en ningún lugar, tenía ahí las llaves pero no estaban sus cosas y no estaba él, y en ese momento también llegó un policía. El policía había llegado porque un camionero pues había reportado que había un carro mal parqueado en la autopista, que eso es súper peligroso en Estados Unidos y seguramente en muchos otros lugares, y reportó a esta camioneta. Entonces el policía y Kyle llegan prácticamente al mismo tiempo. Kyle le dice que la camioneta era de su hermano, pues que se varó, que se quedó sin gasolina, pero que pues ya vendrá. Y durante esos minutos, alrededor de la 1:18 de la mañana, Brandon vuelve a llamar a Kyle. En esta ocasión dice que lo escuchó mucho más agitado, pero le dijo, puedo verte, aquí estoy, y después le dijo que estaba sangrando. Y acá pasa un hecho que realmente es bastante desafortunado en este caso, porque Kyle no veía a su hermano. O sea, él como que pues en teoría Brandon le había dicho que estaba ahí, pero él no lo veía por ningún lado. Luego la llamada se cuelga y a partir de ahí ya no entran más las llamadas en el celular de Brandon. Él lo llama y ya no entran en su celular, pero Kyle no le dijo nada de esto al policía, porque como les dije, Brandon había tenido ya problemas con temas de drogas y otras cosas, y tiempo atrás él tenía una orden de arresto por parte de Texas por haberlo encontrado con
con algunas de estas drogas y lo habían procesado por eso, pero no lo habían arrestado y él no se había entregado todavía. Así que Kyle comenzó a pensar que probablemente su hermano se estaba escondiendo, pues para que el policía no se lo llevara o pues se diera cuenta que tenía esta orden de arresto y pues ocurriera este infortunio. Kyle no le comenta nada al policía, le dice, bueno, no sé, yo creo que ya viene. Entonces el policía simplemente abrió el carro, lo apagó, subió las ventanas, vio que no hubiese nada y lo dejó ahí con Kyle. Le dijo como pues por favor ya después recójanlo y se lo llevan. En eso Kyle estuvo un tiempo llamando a su hermano ya después de que el policía se fue, como Brandon, ¿estás por ahí? Me dices que me habías visto. Llamándolo, no tenía respuesta. Así que dijo, bueno, se debe seguir escondiendo o algo parecido. Le dejó el bidón de gasolina en el carro para que él lo cogiera, fuera por la gasolina y ya después volviera. Y ya después, a la mañana siguiente, Kyle vuelve a regresar al mismo lugar donde había dejado a su hermano y para su sorpresa, la camioneta seguía allí intacta. El bidón de gasolina seguía en la camioneta y su hermano no había regresado. Alrededor de las 8 de la mañana tuvieron que remolcar ya el carro y llevárselo del lugar. Y a partir de ahí comienza la pesadilla para la familia Lawson porque Brandon nunca más es hallado. A la familia le toca hacer el reporte pues de la desaparición de Brandon y eventualmente a Kyle también le toca decirle a la policía como, bueno, realmente yo no les conté esto, pero mi hermano me dijo esto por el teléfono. Yo pensé que se estaba escondiendo de ustedes porque tiene una orden de arresto, así que no les había contado eso, pero ahora creo que sí le ocurrió algo pues muy trágico. Y después estuvieron revisando los registros del celular de Brandon y encuentran las llamadas que él había hecho durante toda esa noche. Efectivamente sí le había hecho varias llamadas a Kyle, también le había hecho varias llamadas a la Deza, a su mujer, pero ella no contestó ninguna, pues me imagino que también estaba muy molesta con toda la situación, así que no le contestó el teléfono, pero descubrieron que él tenía una llamada al 911, llamada que su hermano no sabía que había hecho cuando fue esa noche, porque él dice que si hubiese sabido pues ya se hubiera preocupado y hubiera dicho ok, mi hermano está mal o algo le pasa, pero en ese momento él no lo sabía, así que la policía le cuenta pues que él había hecho una llamada al 911 y es la siguiente llamada. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take the pictures to the woods. Please hurry. Okay, now run that by The me. one I talked is home. I show you in his home. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? Brandon llamó a la línea del 911, que esto no lo entendí muy bien, pero es como que las personas que contestaban las emergencias estaban ubicadas en un ancianato. Es muy raro, no sé cómo funciona el tema del 911, pero para ese momento en la casa de las llamadas del 911 eran ubicadas como en un ancianato que estaba entre los dos condados para poder hacer la conexión con la policía. Bueno, es un rollo bastante particular, pero bueno, él hizo esta llamada diciendo pues básicamente que se había quedado sin gasolina, que estaba en la carretera, pero lo más importante es que necesitaba la policía. Esta llamada ha sido un misterio a lo largo de muchísimos años porque no se entiende muy bien qué es lo que él está intentando decir en algunas partes. Hay gente que dice que sienten que hablaba de la policía como si la policía lo estuviese persiguiendo, pero también dice que hay como unos tipos viniendo hacia él que están de ambos lados, que lo están persiguiendo hacia el bosque, que por favor se apuren. Incluso la persona de la llamada le pregunta, ¿necesita una ambulancia? Y él como dice, no, necesito un policía, como medio riéndose, cosa que muchos notan. Pero bueno, ya ahorita analizamos un poco más la llamada, pero claramente se ve una urgencia por parte de él, o sea, empiezan los interrogantes porque entonces si Brandon tuviera miedo de que lo apresaran por la orden que ya tenía, ¿por qué estaría llamando al 911? Como muchos indicios de que él sí estaba en peligro y realmente no lo estaba persiguiendo
persiguiendo la policía, sino probablemente a alguien más. Cuenta Kyle entonces que él, pues en teoría le dijo que lo veía, pero no se logró encontrar. Se hizo una búsqueda enorme por toda esa carretera y toda esa zona donde él podría estar, pero nunca se encontró nada, y además queda como el interrogante de también él diciéndole a Kyle que estaba sangrando. La familia también ve que las cuentas de él no se vuelven a mover, no retira plata, no es que se haya escapado, y comienzan también a buscarlo, a poner fotos de él, cómo se veía ese día. Lo describían como un hombre de 230 libras con 5.9 pulgadas de estatura, su cabello marrón, ojos azules, complexión robusta, tenía varios tatuajes, y el día que desapareció tenía una camiseta amarilla, pantalones cortos de camuflaje y zapatos blancos que eran de Air Max 2013. Curiosamente, en los registros de las llamadas también encuentran que había llamado a uno de sus vecinos como 3 veces, que tampoco le contestó, y tan solo un par de minutos después de que él cuelga pues la llamada con Kyle, la última que tuvo, ya el teléfono queda en silencio para siempre. Dentro de la búsqueda también se incluyeron helicópteros, vehículos todoterreno, porque piensen que esta zona donde él se desapareció es una zona que de alguna forma u otra es un poco más sencilla de buscar que, por ejemplo, una zona boscosa o algo así como es Texas, es desierto, entonces hay mucha zona árida, y donde él estaba pues había mucha planito, ¿sabes? Como que era una zona muy larga, planita, así que podía verse fácilmente si él estaba escondido o algo similar, cosa que no ocurrió. Habían también perros, habían pues personas ya directamente caminando, y lo único que medio encontraron fue una señal como de una persona que parecía haberse sentado cerca a una árbol dentro de todo ese desierto, pero no había rastro de Brandon cerca. Y a pesar de que pasaron muchísimos años, pasó casi una década de búsqueda de Brandon sin saber dónde terminó, con muchas dudas frente a la llamada. En el año 2022, más exactamente para el viernes 4 de febrero de ese año, la página de búsqueda de Brandon, que fue una página creada por su esposa y su hermano, puso un post en donde decían que habían encontrado presuntamente los restos de Brandon. Estos se habían encontrado porque la ropa que él llevaba ese día la encontraron en ese desierto después de hacer 1000 búsquedas, o sea, 1000 búsquedas, y más o menos a una milla de donde él había desaparecido encontraron estos restos. Se los llevaron a examinar, obviamente. Por la cantidad de tiempo que llevaba, estos restos eran muy pocos, así que se demoró muchísimo el proceso, que también me causó un poco de curiosidad porque tardó tanto, pero para 2024, el año pasado, confirman que estos restos son de Brandon. Incluso el propio hermano de Brandon hizo parte de esta búsqueda en la que hallaron los restos, y él siempre dijo que él había tenido la sensación de que su hermano había muerto el mismo día en que desapareció. No se sabe de qué murió Brandon, no se sabe cómo y cuándo esto ocurrió, porque los restos eran tan poquitos y tan difíciles como de examinar, que no se llegó pues a una conclusión frente a su muerte específicamente, pero se sabe en teoría que sí pertenecen a él. Pero ¿qué le pasó a Brandon? Y en este caso hay muchísima incertidumbre, dudas frente a pues dónde estuvo o qué es lo que ocurrió, especialmente esa noche por la llamada del 911. Es bastante perturbadora también, uno puede decirse, e incluso las cosas que le decía a su hermano también eran muy extrañas. Una de las teorías que había cogido más fuerza antes de encontrar sus restos fue que Brandon había desaparecido voluntariamente, que él estaba cansado de esa vida, de que la adicción de una u otra forma ya lo estaba dominando y que ya no quería estar más con su familia, así que decide desaparecer y comenzar una nueva vida con otra persona. Incluso dicen que él había retirado como $400,000 de una cuenta, cosa que no fue real, y al contrario, la que quería retirar ese dinero era su mujer después de él morir, pero lo que les digo, sus cuentas nunca se movieron cuando él desapareció, lo que indica que pues no quería desaparecer voluntariamente, o a no ser de que tuviese un ahorro guardado que nadie conociera, pero ahora sabemos que esa no fue la realidad. Una de las razones más fuertes, que para mí creo que tiene muchísimo sentido, es su tema de las adicciones, y es que su hermano Kyle hizo una entrevista mucho tiempo después para un canal en YouTube en donde habló de todo lo ocurrido, y el hermano confiesa unas cosas bastante interesantes que no había dicho antes, y es que iban a ocurrir varias cosas importantes en la vida de Brandon. Por ejemplo, el lunes que seguía de ese fin de semana en el que él desaparece, él tenía una entrevista en un nuevo trabajo mucho mejor
mejor, que le iban a pagar también mucho mejor, y estaba muy entusiasmado por esa idea. Así que para muchos no les hacía sentido que él desapareciera de un día para otro. Y Kyle pues cuenta que ese día le estaba trabajando cuando su hermano lo contactó en la mañana y le contó de esa oportunidad laboral que iba a tener y que estaba muy emocionado, pero que quería estar también tranquilo con toda la idea. Así que ese día le dijo que por favor lo ayudara a conseguir marihuana, cosa que es bastante cuestionable, porque si tú sabes que pues tu hermano está como con un tema de tratar de limpiarse de drogas y pues no le está haciendo bien, pues yo lo último que haría sería acompañarlo a, no sé, acolitarle ese tipo de cosas. Pero bueno, cada quien lleva sus relaciones como mejor le parecen, pero en teoría él recogió a su hermano y lo llevó a un lugar donde consiguió este tipo de droga y después lo lleva a su casa y no sabe de él por algunas horas. Tiempo después dice que lo llama por una pelea con la dehesa, diciéndole que su novia estaba muy alterada, que fuera a la casa a ayudarlo, cosa que también era un común en la relación, en donde Kyle a veces siempre llegaba como a tratar de calmar las cosas y pues llevar la situación mejor. Sin embargo, él llegó a la casa, vio que todo estaba normal, la dehesa incluso estaba tranquila, y ya después se va a su casa, cena con su familia, y es ahí donde recibe después la llamada de Brandon diciéndole que se había varado. Él, cuando recibió la llamada que les dije que supuestamente lo perseguían los mexicanos del barrio, él le preguntó que si había consumido algo y su mente pensó como, él consumió algo y está teniendo como una especie de brote psicótico. Pero a día de hoy Kyle piensa que no puede que no haya sido un brote psicótico, sino que alguien sí probablemente le hizo daño. Pero acá, antes de esa teoría, voy a ahondar en este tema del brote psicótico, porque creo que para mí es uno de los escenarios más plausibles en este caso. Como les digo, él era una persona que tenía una adicción, se estaba rehabilitando, y generalmente cuando hay gente que recae de pronto en ese momento, lo que él no supo es que probablemente comprometa anfetamina en vez de marihuana. Entonces lo que hizo en ese momento de rabia, después de pelear con la dehesa, pues se fue, consumió un poco de esta, y como hacía mucho tiempo no había consumido, algo cambió en él, especialmente por el hecho de que él venía trabajando muchas horas, como les dije, mucho trabajo, no estaba durmiendo, casi no llegaba a casa, y eso afecta bastante pues si se consume. Entonces de una forma u otra algo hizo en su cabeza como pum, clic, y terminó en un gran brote psicótico. Que esto no es para nada alejado de la realidad. Hay testimonios muy reales de brotes psicóticos que se ven muy parecidos. Los invito a ver un podcast que se llama, bueno, seguro muchos lo conocen, de un tal Fredo, que hizo hace poco uno con Juan Pablo Jaramillo, que era un youtuber muy famoso acá en Colombia, y él habla de un brote psicótico que tuvo producto de todo esto, y son situaciones muy similares. Cuando yo lo escuché, que por casualidad fue antes de este episodio que les estoy grabando, me hace mucho sentido que Brandon probablemente hubiese sufrido de un brote psicótico, especialmente porque en las llamadas decía que lo perseguían, que le iban a hacer daño, que estaba sangrando. Saben, como que seguro ocurrieron situaciones para que él terminara en ese brote en medio del desierto y eventualmente su vida terminara. ¿Qué pienso yo? Que se mezcla con otra de las teorías. Hay gente que dice que sí se estaba escondiendo de la policía y terminó perdiéndose en el desierto, que puede ser, pero ustedes saben que estos desiertos tienen un montón de condiciones muy complejas para que alguien sobreviva, comenzando por el clima. El sol es muy fuerte, si no tienes alimento ni nada pues falleces, y hay muchísimos animales muy peligrosos, hay serpientes, hay escorpiones, cualquier cosa te puede picar y literalmente morir. Así que puede pasar que él se haya perdido en esos brotes psicóticos, se internó mucho en el desierto, algún animal lo mordió, lo picó y por eso estaba sangrando, o se estrelló con algo, se cayó de algún pequeño risco, no se sabe, y pues termina así. Que lo veo yo como de pronto más un animal por la distancia en la que lo encontraron, pero bueno, es una teoría que yo me lanzo y que algunas personas piensan que puede ser así. Incluso he visto varios comentarios en artículos relacionados con esto de gente que dice que ellos también tuvieron pasados con metanfetaminas y que así se ven los brotes psicóticos de este tipo de drogas, así que puede ser una gran posibilidad. Para otros, la otra teoría es que puede que sí lo estuviesen persiguiendo algunas personas. Ya estar metido en el tema de drogas puede llevarlo a un pequeño paso de crimen organizado y probablemente tenía una deuda pendiente con alguien. Hay personas
que piensan que él, cuando decía que estaban en los dos lados, seguramente personas que querían hacerle daño por alguna deuda o algo similar, y se hicieron al otro lado de la carretera, fueron a buscarlo, le hicieron daño y pues le apagaron su celular, se deshicieron de él y lo dejaron en esta zona hasta que lo encontraron pues 10 años después. Que causa mucha curiosidad, como les dije de la llamada del 911 antes, que sí parece ser, para muchos hay una segunda voz en esa llamada. Es como si alguien le dijera algo de lejos y él como que respondiera a eso. Muchos dicen que sí hay otra persona junto a él, así que ahí no sé, pero es una llamada sin duda pues bastante turbia y que deja como muchísimas dudas frente a este caso. O sea, siento que hay unas cosas que uno no se entienden. Hay personas que dicen que la palabra que no se entiende en teoría es como strooper, algo así, no recuerdo bien, y ese es como un slang, como una abreviación que utilizan las personas de Texas para referirse a los policías. Entonces hay gente que dice que probablemente lo estaba persiguiendo o crimen organizado o policías, y acá es donde entra otra teoría en donde muchos señalan al policía que ese día pues descubrió el carro después de la llamada del 911 y dicen que él probablemente le hizo daño a Brandon. ¿Y por qué se piensa en esta teoría? Porque este hombre, después de que muere Brandon, comienzan a publicarse como artículos en un periódico llamado The Observer Enterprises. Este periódico era un periódico de allá de Texas, muy conocido, y en ese periódico comienzan a decir pues básicamente que él desapareció, que se fue por cuenta propia, sin tener realmente un argumento o una evidencia de estos hechos. Y curiosamente la dueña de ese periódico era una mujer llamada Melissa, quien era la esposa del sheriff que esa noche fue a buscar a Brandon. Entonces muchos creen que probablemente este hombre le hizo daño a él, ya sea por la orden de arresto o porque simplemente lo vio en un ataque psicótico y le disparó, no sé, se piensan muchas cosas y pues lo relacionan con su desaparición. Y es bastante curioso porque ella comenzaba a interactuar en páginas de Facebook y en artículos hablando de que este hombre se había ido por voluntad propia, comentaba también en las publicaciones de otra persona, como poniendo su punto de vista sin que le preguntaran y sin ella tener evidencia. Muchos analizan también la llamada del 911 y dicen que alguien sí quería lastimarlo porque por alguna razón llamó a la policía a pesar de tener una orden de arresto. Hay bastantes también como red flags frente a la llamada del 911 porque se tardó más de 15 minutos la persona que contestó la llamada en devolverle la llamada a él, y generalmente cuando se cortan las llamadas del 911 se tiene que devolver inmediatamente, y la persona se tardó como 15 minutos y dicen que es que no lograban cómo contactar el número, que ella primero quería verificar la información. O sea, muy raro que en esto si no lograron gestionar las cosas rápido, e incluso hay gente que relacionó este caso con uno que les hice hace mucho tiempo atrás, no sé si se acuerdan, también se llamaba Brandon, pero es Brandon Swanson, que era un chico que salió de una fiesta y se iba a su casa y en medio de la carretera desaparece y pues nunca nadie supo qué ocurrió con él. También este chico tiene una llamada particular con el 911, es un caso bastante interesante, lo encuentran en mi canal. Entonces algunos dicen que probablemente tenía relación, pero bueno, luego se dieron cuenta que no, que habían patrones diferentes, pero es una historia bastante similar y muy interesante también. A día de hoy, lo que les digo, su hermano Kyle, por ejemplo, sigue pensando que la policía tiene algo que ver con esto o el crimen, que alguien sí le hizo algo a su hermano por cómo lo escuchó, y que él se arrepiente mucho de no haberlo tomado en serio en ese momento, de pensar que probablemente estaba bajo algún peligro. De otras teorías hablan de un tema ya más paranormal, dicen que probablemente fue alguna abducción o un tema con otra dimensión, especialmente porque Brandon decía que veía a su hermano, pero él no lo veía, como si estuviese en otra cosa paralela. Eso ya es un poco más profundo, pero pues no sé, puede ser una posibilidad, se las lanzo igual por si acaso. En otra teoría dicen que él no estaba involucrado con crimen organizado, sino que de pronto cuando fue hacia donde su padre vio algo en esa carretera que no debía ver por parte de gente que sí está involucrada en eso, y pues al verlo dijeron, este chico no puede saber mucho de esto, así que lo silenciaron. Y más porque en la llamada del 911 dice que se encuentra como con unos tipos como que ni los conoce, entonces probablemente es alguien que simplemente como que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero también hay otras personas que piensan que, por ejemplo, Kyle probablemente le hizo algo por lo de haber mentido desde un primer momento, pero yo sí, la verdad, dudo que su hermano tenga algo que ver, y siempre se ha visto muy arrepentido por no
no haber hecho algo más. Igual algo importante para recalcar es que los restos que encuentran dicen que son de él por la ropa que estaba con los restos ese día, pero en realidad son restos de un hombre. Como les digo, se encontraron pocos y no se pudo determinar muchas cosas, así que igual para la familia es un caso cerrado. Ya dijeron ok, estos son, encontraron la ropa y todo, pero queda la duda de si realmente era él o no, que creo yo que sí fue un brote psicótico en un lugar desafortunado donde puede matarlo cualquier cosa, donde probablemente siente que lo persiguen, que le van a hacer algo, y más con pues la orden que él tenía, de pronto todo eso se le disparó y le llegó al mismo tiempo y pues termina en esta tragedia muriendo en el desierto y encontrándose 10 años después, que me da curiosidad que igual de todas las búsquedas que hicieron nunca lo vieron, y eso es bien raro, la verdad, y pues haberlo encontrado a una milla de donde se perdió es que es bien extraño. Entonces no se sabe si lo secuestraron durante mucho tiempo y después ya dejaron sus restos ahí, o no se sabe si desapareció, si armó una nueva vida. O sea, es un caso muy particular. Su familia piensa una cosa, la policía piensa otra, si hay como ciertas cosas raras con la policía que estuvo ese día. Es muy particular, pero dentro de todo ya está cerrado, ya en teoría son sus restos y pues su familia le dio un cierre. Hay ciertas sospechas de su esposa, la Deza, porque dicen que se mudó muy rápido de donde estaban apenas él desapareció, cosa a la que ella se defendió y dijo que fue porque ya les reclamaban el arriendo y tenía que irse, así que se mudó de estado y reclamó algo de dinero de él también, así que bueno, si ella también lo haya mandado a quién sabe qué, no se sabe. Pero bueno chicos, este es el caso de Brandon, es bastante interesante, curioso. ¿Ustedes qué creen que pasó? Si les interesa mucho, dejen me gusta, coméntenme sus teorías, si de pronto me faltó algo también mencionarlo, pero creo que es muy curioso y en particular la llamada al 911 me perturba bastante y me genera muchas dudas, así que ustedes, ¿qué piensan? Síganme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, en mi canal de WhatsApp, y también suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para saber cuándo subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.